Sécase la hierba, marchítase la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Reavivados por su palabra. Un viaje hacia el corazón de Dios. Hola, muy buenos días. Gracias por continuar conmigo estudiando, meditando la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar nuestro recorrido por el libro de los jueces. Hoy meditaremos en el capítulo 8, ya culminando lo que es la historia de este juez del pueblo de Israel llamado Gedeón. Antes de continuar, vamos a hacer una oración allí donde estamos, para que el Señor siempre pueda iluminar nuestras mentes y así podamos entender el mensaje que Él tiene para nosotros hoy. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra y nos ayudes, Señor, a poder extraer así el mensaje que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Te pido esto en nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 8 del libro de los jueces, nos cuenta ya la última parte de lo que es la historia de Gedeón. Y nos comienza diciendo lo siguiente. Dice: pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? ¿Acaso no nos llamaste cuando ibas a la guerra contra Madián? Y les reconvinieron fuertemente. Y Gedeón les respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es lo que queda en los campos de Efraín mejor que la vendimia completa de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Qué he podido yo hacer comparado con vosotros? El enojo de ellos contra Gedeón se aplacó después que les habló así. Hasta aquí, ¿no? Lo que es Gedeón había luchado contra Madián y venció. Y después los hombres de Efraín, quienes sí habían sido llamados anteriormente, pero no aceptaron el llamado a la guerra, y que después de que Gedeón venció juntamente con sus 300 hombres, ellos entraron en la guerra y vencieron a los príncipes de Oreb y Zeb. Ellos fueron con un reclamo hacia Gedeón, diciéndole de por qué no les había llamado él para poder ellos también tener parte en lo que era la gloria de haber vencido a todo Madián. Y entonces ellos fueron con envidia, con enojo de que ellos no pudiesen haberse llevado la gloria de esa victoria. Pero cuando llegaron ante Gedeón y al hacerle el reclamo, ellos iban con ese espíritu de pelear, con un espíritu de querer entrar en un problema. Gedeón les respondió de una manera distinta. Y él les dijo: ¿acaso yo he hecho más que lo que ustedes incluso han vencido a estos príncipes? Y yo simplemente he hecho algo sencillo y ustedes lo lograron, ¿no? Y allí ellos, la ira que tenían, esa envidia que tenían, entonces por la respuesta de Gedeón, eso quedó tranquilo. Ahí podemos ver también un hombre como Gedeón, un hombre que no se deja llevar por las reacciones de los demás, sino que él simplemente encaminó la conversación hacia un final en el cual no hubiese ningún problema. Un hombre sencillo, un hombre que no se dejaba llevar por los demás. Un hombre que era sabio en su forma de actuar y responder hacia los demás también. Y aquí tenemos nosotros algo que aprender, que si alguna vez también alguien viene así con esas intenciones hacia nosotros de provocarnos, de hacer que nosotros reaccionemos de una mala manera, poder también reaccionar de esa manera, de ser tranquilos a la hora de responder, poder actuar de una manera
amable, a pesar que el otro nos esté tratando de una manera que no es amable, pero hacerlo así. Dejarnos guiar por el Espíritu de Dios para poder siempre dar una respuesta blanda, para calmar así la ira de cualquier persona y también así evitarnos un problema mayor en la vida. Aquí podemos aprender de esa fracción ese punto. Pero luego de esto, Gedeón fue nuevamente a la guerra. Él venció a Seba y Salmuna. Y el pueblo estuvo muy agradecido con Gedeón por todo lo que él había hecho hasta ese momento. Porque en sí Gedeón no era un príncipe. Gedeón no era un levita, no era un sacerdote. No era el mayor de la casa, como él mismo le había dicho. Era un hombre de una casa humilde, menor de la familia y todo lo demás. Pero fue el campeón de Dios en ese momento. Y todo eso fue gracias a que él sabía y él reconoció su debilidad, de que él mismo era un hombre sencillo, un hombre que no era de guerra, un hombre que no era un príncipe, ni tenía una casta social como otros, pero él supo reconocer que con su propia fuerza nunca iba a poder vencer. Y él supo aceptar que solamente con el poder de Dios y con la dirección de Dios y al ser obediente a Dios, él podía triunfar. Y eso lo llevó a él a poder vencer. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día. Un líder y un cristiano y todo ser humano necesita reconocer que sin el poder de Dios es imposible vencer. No importa cuán preparado podamos ser ante muchas cosas, pero sin el poder de Dios no es posible vencer. Y también allí la gente de Efraín, los hombres de Efraín mismo, hacen ver esto, porque los hombres de Efraín eran hombres de guerra, eran hombres preparados para la guerra, pero tenían un espíritu que no era compatible con el de Dios. Ellos querían la gloria para sí mismos y por eso fueron con esa envidia hacia Gedeón, al saber que había vencido un hombre que no tenía ninguna casta social dentro de la sociedad de ese entonces. Entonces, Dios no necesita de personas que sean así, que crean que por su propia fuerza, que por el conocimiento que tienen, la experiencia que tienen, ellos es suficiente para ellos para el poder vencer, y así no necesitan escuchar a Dios, sino Dios necesita personas humildes como Gedeón, que se dejan dirigir por Dios, que aceptan que no son lo suficientemente fuertes, que reconocen que sin Dios no podrían vencer, que es necesario obedecer a Dios antes que tus propios planes. Entonces, aquí vemos, hasta ahí también vemos una persona como Gedeón es la que se necesita hoy en día, una persona obediente ante Dios, una persona que sabe reconocer y sabe humillarse ante Dios, para reconocer que Dios es el poderoso, que Dios es el más fuerte y que solamente confiando en Él y obedeciéndole a Él podemos nosotros ganar las más grandes batallas de nuestra vida. Pero luego de que esto sucedió, de todo esto, como nosotros sabemos, el enemigo nunca duerme. Y entonces a Gedeón le vino la tentación. Y el versículo 23 en adelante nos dice, no, el versículo 22 en adelante nos dice, los israelitas dijeron a Gedeón, sé tú nuestro Señor, y también tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de manos de Madián. Pero Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni lo será mi hijo, Jehová será vuestro Señor. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? El pueblo de Israel en ese momento le estaba diciendo a él, tú sé nuestro rey, has vencido, tú tienes mucha fuerza, tú eres nuestro héroe, sé nuestro rey también. Pero Gedeón sabía que el único que debía reinar sobre su pueblo debía ser solamente Dios. Él era su rey.
Por eso es que Gedeón le dice, no, yo no voy a ser su rey, no voy a ser su señor, yo no los voy a gobernar. El único que nos tiene que gobernar es solamente Dios. Él es el rey de Israel. A Él ustedes tienen que dirigirse. Él es el que los tiene que comandar. Él es su rey. Aquí Él reconoció que el único rey sobre todo solamente era Dios. Y es Dios. Y nadie más. Y es por esa razón que Gedeón no aceptó ser rey. Porque también si Gedeón hubiera aceptado ser rey, es como decir que él estuviese rechazando el poder de Dios, de que Dios no puede comandar a su pueblo. Y también el pueblo de Israel, también al pedirle a Gedeón que sea su rey, estaba también revelando que a pesar de que Dios le había bendecido con la victoria por medio de Gedeón a su pueblo, de que lo había librado de la opresión, ellos estaban demostrando que aún a pesar de eso ellos seguían siendo ingratos con Dios al querer nombrar a un hombre como su rey. Y olvidándose de que su verdadero rey, de que su verdadero comandante, de que es su verdadero libertador, está en los cielos. Y ellos lo olvidaron. Ellos continuaron con esa ingratitud. No, su corazón no cambió a pesar de todo. Pero Gedeón sí. Gedeón, él sí aceptaba el gobierno de Dios. Y siguió siendo humilde hasta allí. Pero, lastimosamente, a pesar de todo esto, ¿qué sucedió con Gedeón? Versículo 24 nos dice, y añadió, quiero haceros una petición, que cada uno me des los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Y ellos respondieron, de buena gana te lo daremos. Y tendiendo un manto, echó allí, dice, cada uno los zarcillos de su botín. Entonces Gedeón tomó esos zarcillos, los fundió, ¿y qué es lo que hizo? Con esos zarcillos él hizo un efod y un pectoral. ¿Qué era un efod y un pectoral? Eso es algo que solamente utiliza un sumo sacerdote. ¿Qué pasó aquí? Gedeón no aceptó ser rey. Ya, Gedeón seguía con esa humildad que tenía. Pero bajo la tentación que vino también hacia él, en ese momento él decidió pensar en otra forma de solucionar la situación, ya por su propia cuenta. Y entonces él dijo, bueno, Dios me hizo libertador, Dios me dio la victoria. Y entonces él dijo, él pensó que él podría ser sacerdote, cuando en sí Dios en ningún momento le pidió esto a Gedeón. Pero él arbitrariamente pensó en ese momento, bueno, como todo ser humano, al final tomó una decisión y decidió levantarse como un sacerdote haciendo un culto el cual Dios no había pedido, porque el único que podía hacer eso era el sumo sacerdote que ya estaba ministrando. Y entonces allí, por causa de esto, nos dice, Gedeón hizo con todo eso un efod que mandó guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras el efod en aquel lugar, el cual se volvió tropezadero para Gedeón y su casa. Lastimosamente al final, Gedeón tomó una decisión por mano propia. Ya ahí en ese momento, solamente un desliz, ¿no?, de su vida, él tomó una decisión equivocada, guiándose por su propio pensamiento. Y pues, como todo líder que la gente admira, porque al final Dios lo convirtió en un líder admirado, lo siguieron, muchos lo siguieron, y al final terminaron haciendo lo que Dios no había dicho, algo errado. Y el pueblo al final terminó idolatrando esto. Gedeón había sido quien liberó al pueblo de Dios de la idolatría por la mano poderosa de Dios, al ser obediente a Dios, al guiarse por los pensamientos y las indicaciones de Dios y no guiarse por sus pensamientos. Pero aquí solamente un instante, solamente un momento, una decisión que él tomó por su propio pensamiento,
llevó de nuevo al pueblo a la idolatría. Aquí también nos muestra que si nosotros somos líderes de nuestra familia o de una comunidad o de una iglesia, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la manera como actuamos o cómo pensamos o las decisiones que tomamos o las palabras que decimos, porque al final todo eso tiene una consecuencia. Y aquí la consecuencia de que fue que el pueblo de nuevo se extravió por su ingratitud y por su idolatría. Entonces toda esta historia nos muestra aquí que nosotros debemos conservarnos siempre siendo fieles a Dios, obedientes a Dios. Reconocer que nosotros por nosotros mismos no podremos vencer y que en ningún momento tenemos nosotros que darle lugar a la tentación, porque el enemigo nunca duerme, Satanás nunca duerme y siempre va a buscar tentar a todos, y a los líderes también los va a tentar para que cometan un error y así de ese error él pueda aprovecharse para poder destruir todo otra vez. Entonces aquí nosotros vemos esto. Nosotros debemos ser humildes, humildes de corazón, reconocer nuestra debilidad, reconocer que sin Dios no podemos, agarrarnos de la mano de Dios y agarrarnos de sus planes y ser obedientes a todo esto. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer hoy en día es eso. Seamos obedientes a Dios, no confiemos en nuestra propia fuerza, no confiemos en nuestra propia sabiduría, sino confiemos en la sabiduría de Dios, en la fuerza de Dios, y podremos nosotros vencer en todo momento. No sea que nos convirtamos en un momento tropezadero para otras personas y también así para nuestras propias familias. Cuidémonos mucho de eso y sigamos siempre los caminos de Dios. Con este pensamiento y con esta decisión que tenemos que tomar nosotros de poder siempre ser fieles a Dios, obedientes a Él y agarrarnos de su mano, vamos a orar para poder así este día comenzar de la mano de Dios con ese pensamiento en nuestras mentes, de ser siempre obedientes y ser fieles a lo que Dios dice y no dejarnos dirigir por nuestros propios pensamientos. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por tu cuidado, Señor. Y Señor, hoy queremos nosotros pedirte que tú nos des fuerza, que tú nos guíes para poder no cometer errores en nuestra vida. De que si tú nos das victoria tras victoria, Señor, al final pensar que podemos nosotros tomar decisiones por nuestra propia mano, creyendo que somos fuertes, que ya somos mejores. Y Señor, simplemente reconocer que nosotros necesitamos siempre tu guía, necesitamos tu poder para poder vencer y para poder triunfar en esta vida. Y que sin ti, Señor, siempre tomaremos decisiones equivocadas, decisiones erradas, Señor. Porque eso es lo que pasa, Señor. Ayúdanos a poder confiar siempre en ti y solamente obedecerte a ti y dejarnos guiar, Señor, siempre por tus planes y nada más, Señor. Reconocer que sin ti somos nosotros débiles. Te pedimos esto, Señor, creyendo que tú nos escuchas, Señor, sabiendo que tú nos escuchas y que con tu poder nosotros seremos fuertes. En el nombre de ti, amado Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, sigamos confiando en el poder de Dios, no nos alejemos de Él y que eso siempre sea una gran bendición para nuestras vidas, hoy y siempre y para todas nuestras familias, en todo momento. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide siempre y siempre están todos en mis oraciones. Amén.